Bien, vamos a ver el siguiente caso. Dice, encuentra la ecuación de la circunferencia conociendo que pasa por estos tres puntos, el punto 2, menos 2, el punto B menos 1,4 y el punto C 4,6. En primera instancia tenemos que invocar la ecuación de la circunferencia en su forma general, que nos dice que es ax cuadrada más y cuadrada más dx más y ey más f igual a 0. Partiendo de la siguiente consideración, que el coeficiente a y el c son iguales y que en este caso equivalen a la unidad. Estos coeficientes tienen que ser iguales porque si fueran diferentes entonces ya estaríamos hablando de una figura geométrica que no es una circunferencia. Pudiera ser por ejemplo una elipse. Bien, al simplificar la operación sustituyendo el valor de a y de c, que es la unidad, nos queda la ecuación general de la circunferencia de la manera como la apreciamos aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, sustituir cada uno de estos puntos, por ejemplo el punto A, 2, menos 2, en los valores tanto de x como de y de la ecuación general. De tal suerte que al sustituirlos, por ejemplo aquí tenemos menos 2 al cuadrado, 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado que corresponde a y, por 2 que vale x por d, menos 2 que vale y por e, más f igual a 0. Al simplificar nos queda 2d menos 2e más f, y aquí tenemos 2 por 2, 4, más 4 son 8, que pasan de positivo a negativo del lado derecho de la ecuación. Lo mismo hacemos con el punto b para encontrar la siguiente ecuación que apreciamos aquí. Menos d más 4e más f igual a menos 17 es la ecuación 2. Y por último también lo hacemos con c para llegar a la ecuación 4d más 6c más f igual a menos 52. Tenemos un sistema de ecuaciones que son tres ecuaciones con 1, 2, 3 incógnitas. Por tal razón vamos a utilizar un método para resolver un sistema de ecuaciones de 3×3. Vamos a utilizar lo que es un determinante. Para resolver el determinante hacemos lo siguiente. Sustituimos los valores de los coeficientes tanto de e como de f. En este caso es menos 2, f vale 1. En este caso 4 vale e, f vale 1. Y aquí tenemos 6 en e y 1 en f. En lugar de poner los términos que corresponden a d, vamos a poner los términos independientes. Menos 8, menos 17, menos 52. Y vamos a repetir las dos primeras filas. Menos 8, menos 2, 1. Y menos 17, 4, 1. Ahora inmediatamente después lo que vamos a hacer es multiplicar de manera diagonal. Por ejemplo aquí menos 8 por 4 y por 1, lo que nos genera 32 negativo. Aquí le pusimos una columna para poner los elementos negativos y otra para los positivos. Aquí al multiplicar 17 por 6 por 1 nos queda 102. 52 negativo por menos 2 son 104 por 1, 104. Lo mismo que hicimos de arriba hacia abajo, lo vamos a hacer de abajo hacia arriba con la siguiente adaptación, que al multiplicar los elementos, por ejemplo tenemos menos 17 por menos 2, son 34 positivo por 1, 34 positivo. Pero como vamos de abajo hacia arriba, en lugar de ser positivo vamos a cambiarle el signo a negativo, por eso lo puse aquí en la columna de los negativos. Lo mismo hicimos con el 8, el 6 y el 1. Aquí está el elemento con 52 por 4 por 1. Aquí está el elemento. Sumamos los elementos negativos, los elementos positivos, nos genera 192 unidades. Voy a recorrer un poquito la toma ahora de este lado del pizarrón. Lo mismo que hicimos para aquí para encontrar D, ahora lo vamos a hacer para E. Vamos a poner los elementos que corresponden a D. Por ejemplo, aquí tenemos coeficiente 2, coeficiente menos 1, coeficiente 4. Ponemos los términos de F, que en este caso es 1, 1, 1. Y en lugar de poner los coeficientes de E, vamos a poner los términos independientes, menos 8, menos 17 y menos 52. Igual repetimos las dos primeras filas.
Y hacemos lo mismo que hicimos aquí, multiplicar de manera cruzada, de tal suerte que nos genera un resultado de 150. Sacamos un tercer determinante. El tercer determinante va a incluir los elementos D, E y F. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 2, menos 2 y 1, como en esta línea. Menos 1, 4 y 1, la segunda línea. 4, 6 y 1. Igual repetimos las dos primeras filas y multiplicamos de manera cruzada para que nos arroje menos 36. ¿Cómo queda la solución? Bueno, en este caso, por ejemplo, el primer término que corresponde a D va a ser este valor de 132 entre menos 36. Por esa razón aquí nos queda más entre menos es menos 192 sobre 36. El siguiente elemento que corresponde a E resulta de dividir 150 entre 36. Por eso positivo entre negativo es negativo menos 150 sobre 36. Y para sacar el valor de f o el término independiente, pues basta con tomar alguna de las ecuaciones estas de aquí y despejar f. Por ejemplo, yo aquí tomé la ecuación 1. Al despejar f nos queda menos 8. Este de positivo pasa como menos 2d. Y este de negativo pasa como 2c. Al multiplicar tenemos lo siguiente, menos 2 por el valor de d, que es menos 192 sobre 36, más 2, que multiplica a menos 150 sobre 36. Tenemos lo que es la suma de dos fracciones con un entero. Sacamos un común denominador, que en este caso es el 36. ¿Sí? Y hacemos la operación fraccionaria correspondiente, dándonos como resultado menos 204 sobre 36. Si sacamos mitad nos queda 102 sobre 18 negativo, y si sacamos mitad nos queda 51 sobre 9. Bien, y ya en la ecuación general de la circunferencia, pues básicamente sustituimos los valores que encontramos de D, de E y de F en esta ecuación que está aquí. Decimos x cuadrada más y cuadrada. Aquí básicamente es una simplificación. Tenemos que es 16 tercios para el valor de D, y para el valor de E es menos 25 sextos, y por último el valor del término independiente, que en este caso es menos 17 tercios. Aquí voy a corregir, este es negativo. Y de esa manera encontramos lo que estamos buscando, que es la ecuación de la circunferencia, conociendo 3 puntos de la misma. Gracias.